Bienvenidos todos aquí a este equipo, ¿no? Que ustedes que estuvieron luchando y haciendo este gran proyecto, un proyecto que nació muy del corazón y muy de la tierra. Yo creo que esta ubicación es como generacional, no aquí estamos los viejos, allá los regulares y allá los más jóvenes. Yo creo que eso fue a propósito, ¿no? Una cosa generacional que se dio aquí. El oficio del actor, del director, del productor, del guionista es un poco de lo que vamos a hablar alrededor de esta conversación aquí. Y por eso, digamos, yo quisiera como preguntarte, Alba, ¿por qué este texto? ¿Por qué escoger este texto con este tema? Pues La vida de negro, cuando llegó a mis manos, fue algo que pues impactó, porque son tantas historias que uno encuentra alrededor de todo lo que es nuestra región, nuestro país a nivel general. Son historias que se encuentran en toda nuestra región colombiana y como ver detalles, ver cosas que no eran solamente ficción, o sea que aunque es un guión de ficción, no te está contando todo lo que vives alrededor, todo lo que viven tus familiares, tus amigos. Se encuentran muchas personas que ven la historia y dicen, así le pasa a mi abuela, así lo vivió mi tío, así lo vivimos con mi sobrino. Entonces fue algo como muy del diario vivir. A mí en lo personal me tocó mucho porque yo soy indígena guayú y nosotros tenemos un sistema normativo que es patrimonio inmaterial de la humanidad, que es un sistema perfecto de justicia, paz y reparación. Somos la etnia más guerrera de Latinoamérica. Sin embargo, tenemos al Putchipuy, ¿no?, que soluciona los conflictos mediante la palabra, pero mediante la reparación de la víctima. Si nosotros tuviéramos ese sistema, si aplicáramos ese sistema al conflicto colombiano, ya hubiéramos arreglado el problema hace rato y los problemas de paz ya se hubieran hecho. Por eso me impactó mucho la historia y de John Guerrero, además que es un excelente guionista. Es un excelente guionista y ahora que ya vi el producto terminado, que veo esta vida de negro, porque se ve de negro, sí. Quería preguntarte a ti, Romelu, un poco eso. ¿Cómo enfrentaste el qué de la historia? Cuando ya tuviste ese texto en la mano, cuando te leíste esta miniserie que realmente es una película, ¿no? ¿Cómo decidiste afrontarlo? ¿Cuál fue el primer pensamiento para arrancar esto? Bueno, yo creo que yo soy muy técnico, la verdad, ¿no? Vengo desde mi formación ya dentro de la producción, es muy técnica y claro, todo el tiempo va a mezclar por la dirección de arte también, pero yo soy muy técnico. Yo leo el guión y estoy viendo cómo se va a rodar, cómo se va a hacer, estoy viendo todo como en planos, en tomas. Solamente en la primera lectura, ¿no? Ya digo, bueno, listo, me gustó, está perfecta la historia, confío totalmente en John y él también confía mucho en mí. Entonces digo, bueno, listo, ya, la leí, ya la tengo y comienza otro proceso, el proceso de la producción. Y entonces el proceso de la producción, el casting, las locaciones, me meto como en esa segunda etapa. Pero cuando llego con los personajes, ya lo que es el casting, poderle ver las caras y ponerle cara a cada personaje, ya entro en otra etapa. Entonces, yo siempre me dejo sorprender de lo que pasa en la escena. Sí, hay cosas que con Valeria pudimos hablar, con Luis Mario, con Yerena, que estuvimos hablando todo el tiempo, de los personajes, de algunos momentos exactos, de alguna frase, de algún gesto. Los pudimos hablar al principio, pero después me dejo sorprender de ellos. Y creo que ahí yo me disfruto la escena, ¿no? Y entonces de lo que pasa digo, no, pasó esto, entonces vamos a mover la cámara más acá y no sé qué, y comienzo a hacer esa mezcla. Pero yo sí vivo como cada proceso con mucha responsabilidad. Lo que te digo, cuando yo arranco, estoy olvidado totalmente de la escena, estoy olvidado de los actores, comienzo una etapa con el equipo, que en este caso con Alba. Así afronto yo ese chicharrón. Sí, de hecho, en lo personal, y te confieso, esa fue mi primera preocupación con nuestro primer proyecto, El Rey Golero, que también estuvimos, por tu propia formación, ¿no? Por tu propia formación, yo decía, a Roma le va a preocupar mucho el cómo contar, no el qué contarla, y eso preocupa mucho a los que somos muy de teatro, porque esto es dramaturgia, o sea, esto es dramaturgia, con cámaras, pero es dramaturgia. Yo incluso cuando hay gente de teatro que rechaza lo que hacemos en los medios audiovisuales me parece tonto, porque es que esto es dramaturgia, es decir, actúe con una cámara enfrente, no se mueva de ahí a ver, aquí es donde se ve.
realmente se ve. El teatro te da muchas libertades, mucho tiempo y mucha expresión. Pero sí era un temor mío, como de verdad, pues la preocupación como amigo que somos, como casi un tío ahí que ha estado pendiente de ti. Y me he sorprendido mucho y he visto cómo has afrontado el texto haciendo eso que hay que hacer como director. La escena nace en el set. O sea, en el libreto y en la preproducción y en todo el trabajo, la escena es literatura. Usted tira ese papel y la escena nace en el set. Entonces, he visto que has sido muy capaz en ese sentido, ¿no? Y a mí me tocó aprenderlo fue después. Yo era demasiado estudioso también y la escena tenía que ser como la tenía que hacer yo. Y tú no, tú te dejas sorprender de lo que pasa en la escena y eso es buenísimo. Al maestro Mario Rivero le aprendí eso. O sea, yo me desaprendí de cómo trabajaba a partir de que trabajé con él, porque él, todo lo que los actores proponían cabía y yo, es descabellado. Porque es que ellos proponen locuras, nosotros proponemos locuras. Claro, pero uno administra esas locuras, ¿no? Porque tenemos una sola historia, la del personaje, entonces somos irresponsables. Y el actor tiene que ser irresponsable, ¿cierto, Luis Mario? Si el actor es responsable, el responsable es el director. Pero nosotros somos irresponsables. Entonces, esa irresponsabilidad bien capitalizada fue lo que lograste en estas dos series, o dos películas, en Rey Golero y esto, y de verdad fue muy sentido, los vi muy compenetrados como equipo. Yo llegué invitado cuando ya ustedes estaban allí, me gocé mucho este personaje. Yo hago cada personaje como si me fuera a morir el día siguiente. Bueno, pero yo te voy a preguntar a ti, Ajá. ya que estamos hablando, y es que, ¿por qué la propuesta de ese personaje y por qué esa forma de hablar de ese personaje? ¿Cómo llegó a esa propuesta? Aunque el personaje era un campesino nada más que estaba reclamando algo a lo que creía que tenía por herencia familiar, el hecho de ser violento lo convertía, yo lo vi allí como el desplazador dentro del conflicto armado colombiano. Y lo primero que hice fue buscar la forma, y sí fui a la técnica. Lo primero que hice fue buscar la forma y decir que cuando lo escuchara esta gente sintiera una relación con Carlos Castaño. Es decir, que sintiera alguna relación, no iba a hacer una imitación de él, no, un punto, su voz. Y estuve estudiando su voz para llegarle a ese punto de voz y que la técnica me permitiera actuar sin quedar disfónico, porque no es fácil. O sea, él hablaba así porque tenía un pólipo en la garganta, yo tuve un tiempo pólipo y hablaba así. Entonces, pero ya cuando uno hace eso es difícil. Lo hice porque esta región, Caribe y Colombia entera, fue azotada por el desplazamiento. Y ese sector y esa parte del desplazamiento me di cuenta que la representaba este personaje en la historia. Entonces, como representaba eso, quise hacerle un homenaje a aquel que se encargó militarmente de desplazar a 6 millones de colombianos de todo el territorio nacional por el conflicto armado. A unos, pues, porque también hay desplazamiento por los otros grupos armados. Entonces, de ahí partió ese principio, no como una imitación, sino como un punto para que la gente tenga, que la memoria emotiva los lleve allá, que eso los lleve allá, que el sonido los lleve allá. Esa fue mi preocupación. Después ya la caracterización del personaje es absolutamente distinta. Jonathan, resarcir el dolor. Resarcir el dolor es como te dije, por ser guayú, es una cosa que conozco, lo investigué y tengo un guión sobre eso. Pero resarcir el dolor causado, pedir perdón y resarcir el dolor del otro, como parte de sentir alivio también. ¿Cómo afrontaste eso? Mira, profe, yo cuando recibí este proyecto, Rommel me hizo dos propuestas. Me dijo, o actúas o estás conmigo en la parte de producción técnica. Ya yo en la anterior hice la asistencia y esta vez yo dije, no, por eso soy actor, ¿no? Vamos a darle a la actuación. Aún no era consciente, profe, de lo que se venía y de la responsabilidad que era tener este personaje. Rommel me decía, ojo que allá en set, porfa, que no te distraigan, concéntrate, todo lo que el director y yo lo asumía. Las primeras escenas que lo hice con Luis Mario, entramos con un choque, ¿no? Una vaina bien dramática, golpes, una carga, pero aún así yo no era consciente. Después, cuando nos rodamos de set,
fuimos a un lugar donde estaban una retroexcavadora. Ahí en ese momento fue que yo dije, mierda, ¿qué es esto? Grabé yo mi primera escena, listo, Yerena, siéntate, vamos a hacer las tomas de la retroexcavadora. Yo me puse a ver ahí por el monitor, cuando esa retroexcavadora va entrando en la arena y que se veía una mano que cogía así, yo decía, allá abajo hay muertos. Ahí empecé yo a tener conciencia de qué era lo que estaba haciendo. No decir me voy a echar para atrás porque no era eso, sino el miedo de lo que yo estaba contando, de la responsabilidad de las víctimas, ¿ya? De lo serio que era esto. Uno en la actuación uno juega a ser, yo juego ser el médico, para disfrutarlo yo juego ser el jugar la palabra en dicha de buena manera. Pero aquí, bueno, sí, vamos a hacerlo, vamos a disfrutarlo, pero ¿qué tanto disfrutas todo eso? Sí, hay una cosa, digamos, que a mí me preocupa con estos personajes que son tan cargados de emociones negativas, ¿no? Que es o rabia, o furia, o tristeza, o dolor, depresión, congoja, aflicción, y tú no le ves un momento de explot, ni de alegría, ni de felicidad, ni de nada. Y a mí me asusta, porque me ha tocado enfrentarlos como actor también y dirigir actores jóvenes, es encontrarle el humor a estos personajes. Cuando digo el humor no me refiero al chiste y al gracejo, me refiero al humor del personaje para que el público se enamore de él, ¿no? Uno se ve el perfecto asesino y uno se enamora del villano, más que del bueno, que además el bueno es un asesino, ¿no? Y el humor que tiene Jean Reno ahí en el perfecto asesino, impresionante, o sea, uno se ríe incluso del humor. ¿Cómo lograste eso? Yo que compartí escenas y alcancé a ver lo agradable, porque compartí unas escenas que fueron muy pesadas, muy pesadas. ¿Cómo encontraste ese camino del humor? Yo voy a ayudarle a Yerena a responder, voy a responder una parte de esa pregunta que hice yo. Y es que hay algo que hicimos con Yerena que hacía un camino por toda la historia, pero cuando llegan esas escenas del final donde se encuentra contigo y con Valeria, ya habíamos hablado de que este personaje venía con una carga emocional del principio, ¿no? Desde esos primeros capítulos, donde él comenzaba a tener esa carga emocional, todo ese dolor, ¿no? Y además esa persecución de ese peso moral que él tenía, y hacia el final él tenía que ir soltando eso. Entonces ese personaje que Yombo conoció hacia el final, que ustedes vieron hacia el final, es un personaje que hizo un proceso durante ese viaje por cada capítulo. Creo que cuando ya tenía humor, porque al principio estaba, creo que en cero. Sí. Era un personaje totalmente gris. Desde que llegamos, la partida fue el punto de quiebre, fue desde cuando el personaje con Katy, sí, que ahí sí se sintió el verdadero perdón, porque es que yo llegaba a los lugares, era con el objetivo de que me mataran. O sea, yo te voy a decir esto, yo maté para... Sí, mátenme. Y no, váyase. Le sirve más a otra gente, a otra familia, que le digas tú dónde están sus familiares. Y quedaba yo con el peso ese de, ¿es cierto? O sea, yo quedaba como peor, como que yo maté. Sí, pero yo alcancé a ver, alcancé a ver eso del humor. Es decir, tú nos dueles, a los espectadores, tu personaje nos duele. Y lograr eso cuando son cosas negativas es muy, muy, muy complejo. Yo te he dicho, tú en esta región aquí están de generación los mejores actores, no yo, porque del mío sí es Naudit, de la mía sí considero que es Naudit Rodríguez, que es un monstruo de actor, pero aquí están ustedes que son como de su generación los mejores actores de esta región. Así lo digo siempre públicamente. Y lograste eso que es muy, muy difícil. A mí, yo como me pongo en los dos puntos, ¿no? Lograste eso, lograste impactar de tal manera de que nos duelas. A eso me refiero yo con el humor. El humor es eso que evita que cada noche nos peguemos un tiro o nos tiremos una ventana. Si analizamos nuestras vidas. Y el humor tiene en todos los personajes, hasta los huraños. Y este personaje que era amargado, ahí lo tenía. Lo tenía no para hacer chistes, sino para eso, para que le duela a uno.
Era una línea delgada, profe. Si yo me echaba muy para acá, pues se caía el personaje o no era la intención que quería el director, hasta el mismo dramaturgo. Si me echaba otra vez para acá, o sea, si era muy de este lado, también era lo mismo. Entonces, buscar ese equilibrio sí fue trabajado, ¿no? Sí fue trabajado y fue con ayuda de ellos, fue con ayuda de hasta de mis compañeros de escena, que bueno, tuve el privilegio y que Dios nos dio ese momento de trabajar con Luis Mario y con Valeria, con usted, con Katy, con Omeris, con Naudí. O sea, es un buen trabajo que va a quedar como para la historia del teatro y del cine y de la televisión. Sí, a mí me parece que este es un buen documento de todo. Es un documento que seguramente va a estar en el patrimonio fílmico, con toda seguridad. Va a estar registrando la violencia desde el punto de vista de la ficción. Pero ese otro punto de la violencia, buscando la reconciliación, el resarcimiento. De lo que menos hablamos es del resarcimiento, porque la gente está cargada de dolor. La gente no entiende que el perdón no se usa para hacerle un bien al otro, que el perdón se usa, como dicen los arhuacos, para sacar la cagada que tienes dentro, para sanarte por dentro, así dicen los arhuacos. Tienes que perdonar porque tú tienes cagada y tienes que cagar. Ellos hablan mucho de cagar, inclusive la lluvia, dicen que es la nube tiene que ir a comer allá a la ciénaga y cagar sobre la sierra. Ellos hablan mucho de cagar, la tierra cuando hay temblores y todo. Y eso es el resarcimiento. Y tú, Luis Mario, primero preguntarte cómo fue pasar de actuar en teatro con Jonathan, ¿no? Que lo hacen cotidianamente, a trabajar en cine, a trabajar en esta serie, que es una película también. Claro, uno entra como a cambiarse el chip. Listo, esto no es teatro, esto es cine. Pero es como llevar todo ese teatro al detalle, ¿no? Ya no es para más gente, pero la gente está resumida en un solo lente. Es como si todo el público del teatro estuviera todo en un solo punto. Cómo llevar toda esa emoción, toda esa expresión grande a ese solo punto. Cómo guardar esa energía y cómo dejarla salir, tratar de agarrarla lo más posible y dejarla salir de a pocos, no soltarla toda, ¿no? No es fácil. De hecho, yo siento que me cuesta mucho todavía, pero es ahí donde está el trabajo del actor. Saber diferenciar entre lo que es para teatro y lo que es para cine, pero que en esencia termina siendo lo mismo, el mismo sentir, la misma pasión, la misma emoción, pero expresada de manera distinta. ¿Qué sentiste? ¿Cómo afrontaste este personaje? Es decir, una vez leíste el texto y lo haces a un lado, que ese es un momento de uno, ¿no? Hay una cosa que los actores hacen y es la lectura externa, que eso es hacerle un daño al personaje, eso es horrible. Juzgarlo es horrible. Si usted juzga a su personaje, está muerto. Y muchos lo hacen y eso es terrible. Y se ve. Cuando uno ve y se ve, está mostrando su visión de ese personaje, no el personaje. Pero el actor tiene ese momento en que se leyó todo, va leyendo y va sintiendo cosas, pero cuando dejas el papel a un lado y dices, bueno, esto hay que hacerse, ¿qué pensaste? ¿Cómo pensaste asumir este personaje? Claro, es inevitable, yo cuando estaba leyendo eso yo lloraba. Era inevitable no pensar en mis tíos que fueron asesinados también. Y bueno, yo creo que ese es el trabajo de un actor, como creo que llegamos a ser artistas porque la vida nos ha tratado duro. Y si creemos en el arte porque creemos en que es la herramienta perfecta para que nosotros usemos toda la mierda que está aquí en nuestras tripas y la usemos para hacer arte, ¿no? ¿Afrontaste desde la memoria emotiva, pues desde el dolor familiar? Totalmente. Y Romel al darme este personaje, dije, bueno, esto es de esos regalos que te da tu trabajo para que de alguna u otra manera empieces a sanar también a través de tu oficio como actor. Y gracias a Romel por eso. ¿Sana? Sí, mira que las escenas de ellos las hicimos como toca aquí, ¿no? Muchas veces las escenas del final las hicimos al principio y así, ¿no?
pero creo que fue un ejercicio muy grande el que hicimos con Llerena, porque es muy de corazón las primeras escenas donde ellos se encuentran, donde el público no sabe que él sí sabe quién es él, ¿no? Y que además él viene con su cara pelada a afrontar esto. Entonces las sorpresas que ocurren ahí son fantásticas, ¿no? Y ver un personaje como el de Luis Mario, es muy chévere ese proceso, porque además es un personaje muy blanco, está en su casa como cualquier otro habitante de la región Caribe, bueno, de Colombia, que le ha pasado por eso, ¿no? Yo también he pasado por eso. Tengo un primo que desapareció y no volvió. Y Luis Mario viene con ese personaje, y Luis Mario comienza a creer que él puede enfrentarse a él con lo mismo, con la misma rabia, con la misma... Y pasan cosas chéveres ahí entre ellos dos, ¿no? Entre las conversaciones que tienen, hay una cosa que... Hay un negocio, es que hay un perdón y hay un negocio entre los dos personajes, entre ellos, ¿no? Y me pareció muy bonito el trabajo que hicieron ellos dos. No sé qué quiera abonar ahí, Llerena. Yo quiero hacer una pregunta. Los he dirigido a los dos. y Llerena tiene un timing y una cosa ahí que uno dice, ahí está. Dos cositas y sale. Pero a este hombre, yo no sé cómo no es ñato. Yo creo que los directores lo iban atajando, ¿no? Porque, claro, él se quiere desbordar, se quiere tragar el mundo. ¿Cómo hiciste que porque seguramente pasó, ¿no? Seguramente pasó. ¿Cómo hiciste para atajarlo, para que no se fuera? Porque es peligroso, y ahorita va una pregunta que te voy a hacer. Peligroso porque el director es ese hombre que va manejando una carreta con 8 caballos, ¿cierto? Y tiene que saber a quién afloja. ¿Cómo afrontaste eso? Especialmente con Luis Mario, que lo conozco. No, yo creo que hicimos un trabajo juicioso, porque hicimos unos ensayos muy chéveres. Y Jumbo, con mi poca experiencia en la dirección, he pillado que ser muy puntual con algunas cosas, o sea, clave en unos momentos donde yo sé que el actor, o sea, como que le pongo una trampa, ¿no? Como de aquí no te puedes pasar, esto no puede pasar, de aquí para acá es todo tuyo, es toda tu libertad. Y creo que pudimos con ellos decir, bueno, no podemos llegar hasta aquí, es un proceso, pasan muchas escenas de ellos dos, ¿no? Y ellos tienen un proceso, y lo hicimos además consecutivo, ¿no? Solamente un cambio de que hubo de noche a día, pero fue una sola escena, el resto fue consecutivo, contado así. Sí, por favor. Pero el productor a veces no, porque dice, más plata. Yo no le he podido pegar como actor. Yo arranco No, aquí alcanzamos a hacerlo, y creo que fue perfecto, ¿no? Poderlo colocar así, y lo hablé mucho con Alejo, el asistente de dirección, porque eran muy difíciles las escenas de ellos, ¿no? Pero hay sorpresas que, por ejemplo, le digo, ya estamos cargados, ya estamos ahí, está el actor, Llerena estaba botando sangre, y te le digo, tienes que darle una trompada. ¿Qué me respondiste? Yo en mi vida he golpeado a alguien, nunca en la vida he golpeado a alguien, nunca. Creo que eso fue lo que más me costó de toda la serie, golpear a Llerena. Yo no soy Luis Mario no soy una persona agresiva, entonces me tocó acudir a o sea, ¿de dónde me agarro a poder sentir rabia de verdad? Imagínate que en una, bueno, la trompada, ¡pa! Pasó. Y él me tenía que dar varias patadas. Entonces, espérate. Da la primera, pa, y yo, Luis Mario, pégame. Pa. Vamos, marique, ya está. Vamos ya. Humo. 3, 2, 1, pégame, Luis Mario. Pa, nada. Luis Mario, pégame. Ahí. Todo esto morado. Me fue a coger y bueno, y quedó en la uña el trozo ahí. A mí me gusta mucho la quietud como actor. Nosotros somos latinos y somos muy dados a esto, y yo siempre siento, y mi preocupación y mi lucha es la quietud. Primero, cómo aquieto esto y lo manifiesto solo con emociones. O sea, yo veo a Anthony Hopkins actuar y me pongo a llorar. Porque si me llego a ver lo mío, me suicido. Sí, la quietud de Pacino en El Padrino 2, esa quietud.
Y tú logras eso, un personaje siendo tú muy explosivo, muy expresivo en casi todo lo que haces en teatro, eres muy grandilocuente gestualmente. ¿Cómo en este personaje lograste dominar el potro de las emociones para romper eso que tú trabajas en teatro, que es que en lo que yo no creo mucho, que Dios me perdone y que me perdone Stanislavski, de que la acción lleva a la emoción? En eso yo voy en contra, pero ¿cómo lograste manejar esos potros de las emociones? Sobre todo porque todos eran muy cargados. Sí, bueno, yo necesité mucha ayuda, la verdad. Mucha ayuda de parte de Rommel, mucha ayuda de mis compañeros. A veces yo acudía a ellos, ¿no? Y como ellos son los que me ven a mí, ya yo preguntaba a veces como, hey, porfa, ayúdeme con esta escena, ¿sí? Porque igual, no es lo que usted dice, ¿no? Yo estoy como en la actuación, sí, y más que soy un actor teatral, las gesticulaciones y toda esta, que uno magnifica las acciones, pero aquí el director, mis compañeros y el texto, sí, me ayudaron a eso. ¿Ya? Director, compañeros, que tuve una excelente ayuda con ellos y el texto. ¿No? El texto y pensarlo y saber cuando le dije eso de la responsabilidad que tenía. A veces yo hasta me desconocía de la forma de lo que hacía y de lo que decía, de las acciones. Y fue una experiencia, pues, bárbara, profe. Pues. Pero sufrías con eso de Sí, claro. Claro, o sea, todo ese conflicto ahí, pero manejarlo, ahí es donde está el trabajo del actor. Claro, porque es que fíjate, hay una cosa, ¿no? y que uno padece, y es que una cosa son los estados emocionales como el odio, que es permanente, la depresión, que es permanente, y otra cosa son las emociones, ¿no? Como la ira, la furia, la cólera, dentro de la misma línea emocional de la ira, o en la depresión, o en la tristeza, que te vas a la congoja, a la aflicción, ¿cierto? A distintas emociones, que esos picos, que esos potros son muy traicioneros para el actor y hacen de más, se te van de más cuando estás en eso, y estuvo bien controlado, por eso te hice esa pregunta concreta. Vuelvo y digo, la ayuda del texto, dirección y compañeros de escena, pues, y bueno, y el trabajo actoral también el aporte que uno le hace, ayudaron a controlar y a la creación de ese personaje, sí, porque realmente fue una creación para mí, no fue... Yo lamento mucho es que no me hayas dejado violar a Valeria. Valeria en todos lados llora. Esa fue una actuación difícil para mí porque tenemos un vínculo familiar. Entonces, 2 veces me ha tocado 2 cosas muy difíciles en la vida. Una vez hice una telenovela que se llamaba Merlina, Mujer Divina, y me tocaba tener escenas de sexo con Carolina Sabino. Y eso era como mi hija. Y el director nos hacía desnudar del todo, porque para hacer los planos como ella era cada rato sexo, y nosotros era corta, y la sábana así, con vergüenza el uno con el otro, ¿no? Entonces yo en lo personal, cuando ya venía esa escena, era una escena, yo le decía, y por eso incluso llevé a mi pareja Meche, le dije, necesito que veas ahí, y me soples, hice el trabajo en casa con ella, delante de ella, y me soples allí porque me va a costar mucho hacer esas escenas. Me va a costar mucho maltratarla, eso se va a ver muy realista y para mí era difícil desde el punto de vista personal. Yo me despojo. Yo incluso puedo estar llorando, muriendo y dicen corte y yo me cago de la risa con cualquier chiste en el momento. Pero tú cómo enfrentaste esa escena, de esas fuertes, porque ya las que siguen después son más calmados y todo se calma. Esa escena con violencia sexual, con violencia física, con pérdida de un ojo, con sangre, con de todo. Bueno, yo amé mucho ese personaje, lo agradecí un montón. Creo además que ha sido de los personajes más hermosos que he interpretado. Creo que también está relacionado con que me sentí libre para crear. Y es bien paradójico porque siento que tenerte a ti como partner de escena me hacía como, ay no, qué difícil esa escena con Jumbo, ¿por qué? ¿Sí? Pero también me hacía sentir segura.
Entonces fue algo que agradecí profundamente porque sabía que iba a estar protegida. Además que es que la situación ya era tan dolorosa y yo, lamentablemente, como muchas mujeres colombianas, he sufrido de abuso en muchos aspectos. Entonces, hacer esta escena una realidad, creo que era algo que llevaba como en la piel, como que me sentía la voz de tantas, ¿sabes? Como que el grito de Mercedes era el grito de Valeria, pero el grito de muchas otras. Y por eso lo disfruté, a pesar del dolor, porque terminaba y yo, ¡pum! ¡Corte un momentico, Valeria! ¡Espérate otra vez, tinta! Yo también me volví un pedacito de carne ahí. ¿Sí? Pero lo disfruté mucho y lo agradecí también porque sentí que fue como un proceso de catarsis ahí. Y yo dije, ¡ay, qué liberador fue haber podido gritar aquí! Mira que esas son de las trampas desde la dirección, ¿no? Como que uno llega a usar esas herramientas. Yo conozco los procesos que lleva Vale y la verdad dije no le voy a decir nada. Muy seguramente lo está sintiendo. Yo creo que no lo hemos hablado, pero hoy lo escucho y pasó exactamente lo que yo pensé en ese momento. Yo no le voy a decir a ella nada, o sea, realmente ella está sintiendo lo que le va a pasar. O sea, si yo usaba eso como herramienta, yo creo que no hubiera hecho la escena, no lo hubiera logrado. Ella tiene que hacer un proceso desde su experiencia, desde su personaje, ¿no? Ella manejarlo, contenerlo y saber dónde lo iba a soltar. Dije, no, ella tiene que hacerlo. Y creo que lo logró. En pantalla vemos que es una escena, cierto, Alba, que es muy dura. John Bolívar se ve muy malo. Muy malo. Suelo ser. Pero muy genial, es una escena muy dura y creo que te quedó muy bonita, hiciste un trabajo. Y aparte de eso, el contraste, ¿no? Yo siento que ella era un personaje muy inocente, pero de esa inocencia que tenía un machete y que podía limpiar, que podía... Sí, una cuestión de esa. Y cuando viene este tipo, este desgraciado, viene o sea, ese contraste ahí que uno dice que uno sufre, ¿no? Uno sufre. Y ¿sabes qué? Me gustó mucho cómo afrontó el hecho de que a ella la tierra era lo que menos le importaba. Lo importante era el amor por esta mujer que perdió. Fíjate que eso era lo realmente importante para ella. Ella está luchando por un pedazo de tierra, ¿sí? No porque le importe quedarse con eso. Además se la dieron de carambola. No la aspiró ni la pidió. Sin embargo, representa a los desplazados del país, a los desplazados del conflicto colombiano, porque esto es de todos lados. Sí, y además yo creo que... Pero es triunfadora, es el único caso. Sí, yo creo que de esos personajes que hay en Colombia que son los resistentes, ¿no? Que digo que son los que se quedan en las tierras, no se van, ¿no? Ella está ahí con esa tía madrina y aguanta el golpe de la vida, los asesinatos, todo lo que pasa en su región, en su pueblo, y se quedan. Yo creo que Meche representa también esos personajes, ¿no? Que no se quedan ahí y porque no conocen más nada que eso, lo que tienen al lado, las vacas, el cultivo, las gallinas, no necesitan de más nada y así los estén golpeando a plomo, a bombas, a quiebrapata, lo que sea, pero se quedan ahí y siguen viviendo su vida. Yo creo que eso también lo representa Meche. El toque, también quiero rescatar y resaltar algo de esta producción y es el toque macondiano que tiene esto. Sí, aunque no lo crean, hay un toque con el lugar donde llego, donde está Katy, donde están los muñecos. De eso iba a hablar ahorita, sí. O sea, esa es ahí John se tiró unos textos y una idea y esa parte de la serie me parece tan fantasiosa, ¿ya? Tanto que hasta el director propuso de que ella se viera como una virgen en una escena que yo subo, un sueño, una cosa, no se sabía si ese man estaba soñando, que tengo muchos sueños también en la serie, sí, pesadillas y Ojalá, para eso. pesadillas y demás, tanto que bueno, que se logró esa parte del realismo mágico que tenemos aquí en esta zona del Caribe colombiano.
En la época de la violencia yo resolví no venir a Valledupar porque vine en vacaciones, venía mucho siempre. En la época más cruda no vine porque yo tenía un restaurante en Bogotá que daba la presidencia de la República, entonces iban todas las personas que estaban felices con lo que estaba pasando. Hola John, tenían una sonrisa de felicidad. Me impresionaba mucho porque ¿cómo estás? Bien. Y el Valle, bien te digo. Las mujeres decían, bien te digo. El Papa tiene eso en orden. Pero ¿cómo que bien? Oye, está matando 26 personas diarias. ¿Pero dónde? ¿En Valledupar? No. Sí, en Vadillo, eso es Valledupar, o sea, la mesa. Ay, no, pero son rateritos. Entonces, eso me empezó a calar y a dar muy duro. Una vez llegó, iba a salir, como siempre salía a buscar a los amigos para tomar, y mi abuela me dijo, John, te necesito en el aposento. Y ahí supe lo que era la guerra. Porque ella me dijo, no estés saliendo con los que eran tus amigos, están en un lado, están en el otro. La mayoría está en el otro. Entonces no te sientes a beber en ninguna casa, no te sientes. Y me dijo esta frase, John, aquí están matando gente como matar puercos. Eso me caló en el corazón, parece una frase de Gabo, es dicha por una vieja de la edad. Me caló mucho y dije, no vuelvo hasta que esto se calme un poco. De hecho, no volví durante 6 años a Valledupar. No volví durante 6 años a la región. Me iba para cualquier lado en diciembre. Cada uno afrontó la violencia, el proceso fuerte de la violencia, porque seguimos estando en ella, pero el proceso fuerte de la violencia de alguna manera. ¿Qué te hizo? ¿Qué cosa te impresionó a ti en un momento que de repente dijiste, esto es esto que yo viví para contar este cuento? Bueno, repito lo de ahorita, y es que hay un familiar, un primo, muy joven, sin trabajo, como mucho, sin nada que hacer, realmente no tenía como su futuro muy claro. Y este pelado tomó la decisión de irse, no sé con qué grupo militar, no sé con qué grupo armado, y mi abuelita murió después de casi 15, 20 años, pensando de que él estaba vivo y que iba a volver. Mi abuela murió hace año y medio, 2 años, y aún ella no le preguntaba, o ella preguntaba, ¿y el chamo? ¿No sabe nada del chamo? A él le decían el chamo, y nosotros, sí, bueno, no sabemos nada, pero ella siempre tuvo una esperanza de que él iba a volver. ¿También lo viviste desde el dolor de ella? Y sí, y yo creo que por eso nos toca, y yo creo que estamos hablando como el mismo lenguaje, ¿no? Creo que todo, porque conocemos esas historias que nos pasan, los vecinos, Luis Mario, mira, creo que todos tenemos algo siempre muy cercano, a eso es el vecino. Y además que eran muchas historias, ¿no? Es que este personaje recorre todo el país llevando esos mensajes, y en cada uno me dejé sorprender de eso, ¿no? Como que, y me dejé tocar. Hay escenas muy fuertes con Omeris Arrieta y con Naudit, donde está Yerena, que creo que es de lo más fuerte que tenemos en la historia, porque llega a dar la información y creo que no alcanzas a desnudarte porque es que es muy fuerte. Yo creo que tú sufres toda la pena de ellos, ¿no? Sí, no les digo en realidad que está desaparecido su familiar. Sí, tú no eres capaz de decirlo porque es que es muy fuerte cómo lo sufren. Yo creo que de esa escena, Jumbo, es de las más fuertes que me pude quedar en el monitor y decir, Dios mío, ¿qué estamos haciendo? O sea, y ahí comienza una preocupación para mí, se lo dije a Alba. ¿Estamos haciéndole un homenaje a este protagonista que es un asesino? O sea, qué peligroso. Y tuve toda esa duda en el proceso de postproducción, y luego hicimos un focus group donde invitamos a un par de personas que ya han visto la historia y han dicho no, sentimos empatía, sentimos que hay un perdón, sentimos que este personaje hace un camino al perdón, y creo que también eso lo busca la JED, ¿no? Y todas estas organizaciones, como que de verdad las personas tienen derecho a una segunda oportunidad, ¿no? Cuando